Bueno, continuamos con el problema C. Y este problema es un problema que se conoce como un problema de colisiones. Es decir, cuando dos partículas chocan y queremos saber qué pasa a sus velocidades después del choque. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Este tipo de problemas hace uso de un concepto que se llama ley del momento. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, imagínate que dos partículas van a chocar. Esta partícula se dirige para acá y esta partícula se dirige para acá. Voy a dibujar una más grande que la otra. Bueno, entonces las partículas chocan y acá yo voy a dibujar el, el paso después de que choquen. Es decir, esperamos que las partículas reboten y la partícula chiquita se regrese para allá, la partícula grande se regrese para allá. Bueno, y esta línea delimita el momento del choque, por así decirlo. Muy bien. Hay una ley física que es esta, como lo comento, que es la ley de conservación de momento, que lo que establece es lo siguiente. Si tú calcularas el momento inicial de esta partícula, la cual le voy a llamar partícula A, y si yo calculara también el momento inicial de esta partícula B, y si yo sumase ambos momentos de esta forma, yo obtendría algo que se llama como el momento inicial del sistema. ¿Por qué sistema? Porque yo estoy analizando las dos partículas en conjunto, es decir, usted dice que esto es un sistema. Entonces, el momento inicial del sistema va a ser igual, por definición, al momento inicial de la partícula A más el momento inicial de la partícula B. Muy bien, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la ley de conservación del momento? Bueno, la ley de conservación del momento dice que si tú haces lo mismo para después del choque, es decir, si yo calculara el momento final de la partícula A, el momento final de la partícula B, y si yo lo sumase de tal forma que obtuviera el momento final del sistema, de esta forma, entonces yo lo que descubriría es que esta cantidad, el momento inicial del sistema, que no es otra cosa más que esta suma, va a ser exactamente igual que el momento final del sistema, o se hace esta suma. En pocas palabras, la ley de conservación de momento te garantiza que el momento inicial de la partícula A más el momento inicial de la partícula B es igual al momento final de la partícula A más el momento final de la partícula B. Esto es la ley de conservación del momento. De tal forma que si tú conoces, por ejemplo, este y este, tú podrías deducir el momento final de la partícula B o cuestiones similares. Bueno, vamos a emplear esta ley de conservación del momento en la resolución de este problema de colisiones. Vamos a ver. Entonces, en este problema, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo dos vagones de tren que lo voy a representar simplemente con puntos, ¿ok? Aquí voy a poner el vagón A y aquí voy a poner el vagón B. ¿Y qué me comenta el problema? Me dice el vagón A viaja a 20 km por hora y choca con un vagón B que estaba originalmente en reposo. Entonces aquí yo voy a representar ambos vagones. El vagón A se dirige hacia el vagón B y luego con esta línea voy a representar el momento del choque y luego acá el momento después del choque. Esto es antes del choque, esta sección del diagrama, y acá es la sección después del choque. Y este es el momento, la línea representa el momento del choque. Muy bien. Entonces, ¿qué más me comenta? Dice, los dos vagones se unen al momento del choque. Ustedes saben bien que los vagones de tren pues tienen un sistema de anclaje que permite que se unan. Bueno, entonces imaginemos que los dos vagones cuando chocan se unen y empiezan a moverse, obviamente, hacia la derecha, como un solo vagón en conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan, calcule la velocidad final del sistema de dos vagones al final de la colisión. Ok, muy bien. ¿De qué puedo hacer uso? De la ley de conservación
de momento. ¿Qué me dice la ley de conservación de momento? Que el momento inicial del vagón A más el momento inicial del vagón B es igual al momento final del vagón A más el momento final del vagón B. Esto es lo que me dice la ley de conservación de momento. Y vamos a ver cómo esto me ayuda a resolver el problema. Primero que nada, el momento inicial del vagón A es igual a la masa del vagón A por su velocidad, que es 20 km por hora. Listo. Y el momento inicial del vagón B, pues en este caso es 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Y como el momento depende de la velocidad, si el vagón está en reposo, su velocidad es 0 y por lo tanto su momento es 0. Esto va a ser igual al momento final del vagón A, el cual es, de nueva cuenta, la masa del vagón A por su velocidad final del vagón A, más, en este caso, el momento final del vagón B es igual a la masa del vagón B por la velocidad final del vagón B. Ahora bien, vamos a limpiar un poquito esta ecuación. Me va a quedar 20 por la masa del vagón A es igual a la masa del vagón A por la velocidad final del vagón A, la masa del vagón B por la velocidad final del vagón B. Ahora, hay que tomar ciertos criterios que usualmente es usual en física tomar ciertas hipótesis que, a pesar que no nos la dicen en el problema, es sensato considerarlas. Por ejemplo, aquí podemos considerar que las dos masas, tanto la masa A del vagón A como la masa del vagón B, son la misma. Y entonces, en vez de ponerle yo un sufijo para representar por separado cada una de las masas, puedo decir que la masa A es simplemente igual a M, o sea, masa. Y también lo mismo para la masa del vagón B. Entonces, yo lo que puedo hacer es reescribir esta ecuación y me va a quedar así. 20 por la masa es igual a masa por la velocidad final de A más masa por la velocidad final de B. Ahora bien, ¿qué otra consideración podemos hacer? Bueno, como las velocidades finales son las que ocurren en esta etapa del diagrama, y como habíamos establecido que los vagones se pegan después del choque, pues obviamente las velocidades finales de cada uno de los vagones, tanto del vagón A como del vagón B, van a ser iguales. Es decir, este número y este número son iguales, y ya no tiene sentido establecerles un sufijo, porque el sufijo lo que hace es establecer una diferencia entre estas dos cantidades. Si las dos cantidades son iguales, yo lo que puedo hacer es simplemente usar VF o velocidad final para representar ambas cantidades. De tal forma que me va a quedar 20m es igual a m por VF más m por VF. ¿Ok? Entonces ya podemos limpiar un poquito más la ecuación. Me va a quedar 20m es igual a mvf más mvf, o sea, 2 veces mvf. Luego, podemos dividir ambos lados de la ecuación entre m. Me va a quedar 20 es igual a 2 VF, y por tanto ya puedo concluir que la velocidad final va a ser igual a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué kilómetros por hora? Porque esas son las unidades con las cuales estamos trabajando. De tal forma que la velocidad final de este sistema, ya cuando se une, va a estar viajando a 10 kilómetros por hora. Y así es como la ley de conservación de momento nos ayuda a resolver problemas de colisiones.